Se dice que la compañía es algo preciado y que el camino del hombre en este mundo es un camino largo, pero también lleno de obstáculos. Nos enfrentamos cada día a disímiles problemas en nuestra vida. Tenemos que luchar contra adversidades, ¿verdad?, de todo tipo. Los lugares donde no sabemos depositar nuestra confianza y seguridad, donde nosotros los ponemos, a veces son endebles y usualmente estos lugares fallan. Aparte de eso, como cristianos tenemos un reto mayor. Tenemos en nuestra contra que todo el mundo se rebela en contra de Dios y de lo que Él ha establecido, ¿verdad? Hoy lo vemos una y otra vez en el mundo que nos rodea. Nos ven como enemigos, como retrógrados. Nos llaman fundamentalistas sin ni siquiera saber lo que significa esa palabra. Y por momentos la lucha se torna difícil y ardua. A veces quizás nos surge la pregunta: ¿cómo podré seguir adelante? Estoy sin fuerzas, hay maquinaciones poderosas a nuestro alrededor, no tengo la fortaleza, no tengo el tiempo, nada que me pueda ayudar a seguir adelante. ¿Cómo saldré adelante aún más en medio de este mundo caído en el cual vivimos? Y más aún, ¿cómo puedo cumplir la tarea que Dios me ha encomendado? A veces parece, hermanos, que no tenemos salida ante todas las cosas que Dios ha puesto delante de nosotros. Y este precisamente es el mensaje que este pasaje nos quiere transmitir. Este pasaje que leímos anteriormente nos está transmitiendo vigorosamente la idea de que nosotros podemos seguir caminando confiadamente porque Dios está con nosotros. Hermanos, como cristianos en este mundo podemos seguir caminando confiadamente porque Dios está con nosotros. Hay tres grandes escenas aquí en este pasaje, ¿verdad? Y en cada una de estas escenas vemos que Dios está presente con Jacob en cada una de ellas, a lo largo del camino y las dificultades que él tenía que enfrentar. La primera de ellas, o la primera de esta escena, es la que empieza en el versículo 31 del capítulo 29. En este pasaje, en este versículo, lo primero que vemos aquí, y esta sesión pues llega hasta el capítulo 24 del capítulo 30, es que Dios estuvo con Jacob proveyéndole descendencia en medio de grandes problemas familiares. Dios estuvo con Jacob proveyendo descendencia. Hermano, una de las cosas que Dios le había dicho a Jacob, tenemos que entender y ver todo lo que está sucediendo aquí a la luz de la promesa que había sido hecha en el capítulo 28, donde a él, cuando él está en la escalera y él tiene este sueño de estos ángeles que bajaban y subían, y ahí él le promete que Dios le promete que iba a estar con él, que él lo iba a llevar, que él lo iba a traer, que él iba a multiplicar su descendencia como había hecho con sus padres y que él iba a prosperar. Y a través de todo este tiempo, esto es lo que vemos que está ocurriendo. Jacob llega, su primer momento, la llegada fue bueno. Él ve a Raquel, inmediatamente se siente enamorado, inmediatamente siente, bueno, esta es de la familia de mi padre, esto fue lo que me mandaron aquí, a tomar una mujer de este lugar. Dios proveyó para todo el camino de esa manera, y cuando empieza a hablar con Labán, el hermano de su mamá, y empiezan a hacer todo lo que él tenía que hacer para poder casarse con Raquel, pues entonces dice, bueno, pues 7 años de trabajo. Y eso vimos la semana pasada, ¿verdad? Que él está 7 años trabajando por Raquel. Y en el momento que está 7 años trabajando con Raquel, cuando él va entonces a disfrutar de todo lo que había trabajado o del precio de su trabajo, que era también por amor entre ellos dos, pues entonces Labán le juega una treta, ¿verdad? Y le da a Lea, la hija mayor. Y basado en costumbres de Mesopotamia donde ellos vivían, le dice, bueno, aquí esto no es costumbre, la costumbre es que te tienes que casar con esta. Y entonces, lógico, ya después que se había consumado el matrimonio. Y después entonces le da a Raquel por otros 7 años. Y entiendan que esto del trabajo está relacionado con que en la antigüedad, cuando alguien se casaba, había que dar una dote, ¿verdad? Pero él no tenía. Él solamente tenía que trabajar. Y él estuvo 14 años trabajando para Labán. Los primeros 7 años sin poder, o sea, simplemente trabajando. Y los segundos 7 años ya casados con sus 2 esposas ahora, Lea y Raquel. Y es aquí donde se desenvuelve toda esta historia y donde comienzan los problemas en este pasaje. A través de los
de los años hemos lidiado con pasajes como este sin saber realmente cómo entender todo lo que pasa aquí. Y antes de que nosotros nos sumerjamos en toda esta historia, es importante que recordemos varias cosas. Primero, que a pesar de que la monogamia parece estar entretejida desde el principio del plan de Dios, porque en Génesis 2:24 leemos, por tanto, el hombre dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. La realidad es que a este punto de la historia no hay mandamientos específicos acerca de esto, y parece indicar que las realidades culturales, en este caso de Mesopotamia, era lo que era correcto o no, o se veía moralmente correcto o no. Esta historia también ocurre antes que los 10 mandamientos de Dios fuesen dados a su pueblo, y habían estas reglas culturales entonces. Y lo otro es que no podemos juzgar las decisiones de los protagonistas de esta historia a la luz de la revelación que nosotros tenemos hoy. ¿Ok? Entonces es importante, vamos a analizar esta historia, lo que ocurre aquí, pero tengamos en mente que esto ocurrió mucho tiempo atrás, antes de que toda la ley de Dios fuera dada. El pueblo que estaba en el desierto recibiendo esta historia, sí ya le había sido dada la ley un tiempecito atrás, ahí en el monte Sinaí, pero todo esto ocurre en este tiempo. Y esta primera historia es el nacimiento de los 11 hijos de Jacob, de los primeros 11 hijos, y se nos narra en 3 grupos de a 4. ¿Ok? Los primeros son los 4 hijos de Lea. Hoy seguimos viendo en este pasaje, recuerden que él había sido engañado. Lea es aborrecida, ¿verdad? Una cosa que nosotros podemos entender en este pasaje es que detrás de todos estos conflictos está la mano de Dios obrando para cumplir la promesa. Génesis 28:14, recuerden que él había dicho, también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y aquí vemos esa descendencia que empieza a surgir. Lea era aborrecida en este tiempo, ¿verdad? Como vemos ahí al principio de este pasaje, hablando acerca de Lea. Era aborrecida. Recuerden que Jacob amaba a Raquel, había trabajado 7 años por ella, y entonces Lea llega de una manera inesperada. Y entonces fíjense cómo este nacimiento de todos estos hijos es como una guerra entre las dos esposas, que de hecho son hermanas. Era una guerra entre las dos hermanas. Lo primero que ocurre a partir del versículo 31, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y es interesante, hermanos, que lo primero que empieza destacando este pasaje es que, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Es Dios el que está obrando. Es Dios el que está detrás de todas estas cosas, haciendo que Lea sea fértil, haciendo que Raquel sea infértil y haciendo todo esto detrás de lo que está ocurriendo. Y entonces aquí empiezan los conflictos. Fíjense que los nombres de las 12 tribus de Israel representan la gran rivalidad entre cada una de ellas. El primer hijo se llama Rubén, que significa literalmente mira un hijo, porque Lea dijo, por cuanto mi Señor ha visto mi aflicción. Es también interesante notar que Lea adjudica a Dios el hecho de que ella haya podido tener un hijo. El segundo le puso Simeón, y ella dijo, el Señor me ha oído, por cuanto el Señor me ha oído que soy aborrecida. Fíjense cómo todos los nombres están representando esta pelea. El cuarto era Leví, porque ella dijo en ese momento, mi marido se apegará a mí entonces ahora. Y Leví significa esto, apegarse, establecer una relación. Ya para el cuarto parece que la lucha se la había quitado ya a Lea, y simplemente dijo, esta vez alabaré al Señor. Y es curioso, porque ¿quién es el cuarto hijo de Lea? Es Judá. Y Judá significa alabanza o adoración. En ese momento, como que deja esto a un lado. Y estos son los primeros set de 4 hijos que le son dados aquí a Jacob. Pero saben, Raquel no se iba a quedar dada, ¿verdad? Y más adelante en la historia, lo que ocurre es que ella entonces, hay una gran discusión entre Raquel y Jacob. Le dice, dame hijos o si no me muero. Y Jacob le dice, yo no soy Dios para darte hijos. Una vez más, fíjense cómo ellos están reconociendo que es Dios aquel que es capaz de dar o no dar. Le dice, yo no soy Dios. Dice, bueno, pues llégate entonces a mi sierva para que consiga. Y esto es parte del contexto cultural. En aquella historia, fíjense que narra para que ella para a mis pies y entonces yo tenga hijo de ella.
Y cuando una mujer era estéril en la sociedad de Mesopotamia, pues las siervas daban a su sierva, y cuando ésta iba a parir, pues ella paría, y entonces significaba que también era hijo de su señora, porque era una sierva, una esclava, ¿verdad?, de ella. Ellos van a esta costumbre para tener estos hijos. Todos los hijos que llegaron entonces a ella, fíjense que vino Dan, y entonces le dio a Bilha, y Bilha dio a Dan, y entonces, ¿qué dijo Raquel? Dios me ha vindicado. Eso es lo que significa Dan. Después le dio a Neftalí, y Raquel dijo, con grandes luchas he luchado con mi hermana y he prevalecido. Y entonces después Lea dijo, pues esta es la cosa. Bueno, no hay ningún problema. Ven entonces y llégate a Zilpa, que es mi sierva. Y entonces de Zilpa viene Gad, que significa afortunado, porque Lea dijo, cuán afortunado va. Fíjense que allá la pelea está 5-2, está el marcador. Después concibió a Aser, que dijo, feliz, dichosa de mí, pues me llamarán bienaventurada. Y ya van 8 hijos ya en toda esta guerra. Los terceros 4, que son de Lea y de Raquel nuevamente, esta lucha no para. Y ahora la lucha se convierte como que en un comercio. Fíjense los capítulo 30, versículos 14 y 15. Fue el tiempo en Rubén en la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre, y dijo Raquel, te ruego que me des de las mandrágoras. Y las mandrágoras en este tiempo tenían supuestamente algunas virtudes afrodisíacas y de fertilidad. Y este es el problema con las mandrágoras, y por eso empieza a tal punto que Lea, que alquila a Jacob, su esposo, por las mandrágoras. Indudablemente Jacob tenía su preferencia por Raquel, y todo parece indicar que era Raquel la que estaba en esta guerra favorecida, ¿verdad? Y entonces pues simplemente él se llega a Lea y dice que tuvo a Isaacar, literalmente significa recompensa o pago. Dios me ha dado una recompensa. Y después entonces tiene a Zabulón, Dina y José. Finalmente Raquel tiene a José. Y es cuando ella, pues entonces alaba a Dios. Dios se había acordado de ella en todo aquel problema en la que ellas estaban allí metidas, y simplemente le da a ella un hijo. Y ella dijo, mi afrenta ha sido quitada. Y también dijo, añádame Jehová otro hijo. Hermanos, hoy estamos celebrando el Día de los Padres. Y ha tocado este pasaje, ¿verdad? Y Jacob es una familia disfuncional. Quizás el consejo más grande que podamos sacar de este pasaje para los padres es no tenga más de una esposa. Quédese con una, es suficiente. ¿Ok? Pero realmente este pasaje no está aquí para hablarnos acerca de cómo podemos comportarnos nosotros como padres, ¿verdad? Y vamos a encontrar muchas cosas que ocurrieron ahí. Más allá de todo esto, lo que podemos aprender en esta historia, en términos personales, es que esta es una historia para dejarnos específicamente claro a nosotros. Dios cumple sus propósitos aún en el desastre humano. Aún en medio del desastre humano. Aún cuando nosotros no somos aptos para que Dios nos use para nada. Aún cuando nosotros cometemos errores tras errores y errores en nuestra vida. Esto es una cosa que se ve evidente en este pasaje. Usted lee esta historia de Jacob con sus 4 mujeres ahora y todos los hijos, y si después seguimos leyendo adelante todas las rivalidades, todos los problemas que hubo, uno es vendido y es enviado a Egipto, otro, usted dice, ¿cómo es posible que Dios ore? ¿Cómo Dios va a usar este desastre? Porque Dios no depende del desastre humano para realizar sus propósitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que en medio de nuestro desastre, de nuestros pecados, de las cosas terribles que nosotros podemos hacer y cometer, de las equivocaciones en juicio, de la poca sabiduría, Dios continúa cumpliendo sus propósitos. Es curioso que en esta historia, a pesar de todo este desastre, no hay ninguna reprensión a Jacob. No hay ningún tipo de reprensión. No hay nada. De hecho, es interesante que todas estas tribus, cuando ellos reciben este libro, ellos están en el desierto, divididos por campamentos. Y cada uno de estos campamentos, ¿qué nombre tenía? El nombre de estas tribus.
Ellos están entendiendo y comprendiendo de dónde es que ellos habían salido. Fíjense que esta historia todo el tiempo se le atribuye a Dios la concepción de los hijos. Lo hemos visto. Él es el que abre el vientre de Lea y cierra el de Raquel en el capítulo 29. Él es el que vuelve a abrir el vientre de Lea en el capítulo 30. Él es que finalmente abre el vientre de Raquel en el 30, ya casi al final. Dios había cumplido su promesa a Jacob de darle una descendencia numerosa. ¿Se imaginan cuán animado se sentía este pueblo en el desierto a recibir toda esta información? A ver cómo había hecho Dios de Jacob una descendencia numerosa. Eran 12 en este momento, pero cuando estaban en el desierto ya eran millones. Ahora ellos estaban acampados y estaban viendo todo esto. Y que a pesar de todo el conflicto familiar y la pugna entre mujeres, hermanas, Dios estaba obrando. Era aliento para ellos también que en medio de cualquier tipo de problema que pudiese estar ocurriendo en medio de aquel campamento y de las tribus que estaban allí reunidas, que hubo muchísimo, Dios iba a obrar a pesar de esto. Es un ánimo para nosotros también entender y saber que no importa lo que nosotros hagamos en términos de que nunca van a impedir que Dios haga y cumpla su voluntad. Él la va a continuar haciendo porque Él es Dios y no depende del error humano. Hermano, la promesa esa a Jacob, a Isaac y a Abraham siguió su camino a través de Judá. De Judá vino David, después Jesús, el cual creó una multitud ¿de dónde? De toda tribu, toda lengua y toda nación. Nosotros estamos en este tiempo donde esa descendencia está siendo finalmente multiplicada y está en el último proceso de este plan de Dios de cumplir el propósito de hacer una descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob que llene toda la tierra y que no se pueda contar como el polvo de la tierra. Dios está en este asunto. Él ha hecho el milagro de darnos un descendiente a través del cual finalmente el mal sería vencido, como nosotros hemos visto una y otra vez aquí en Génesis. Pero no solamente Jacob halló también una fructífera descendencia en Harán, sino que Jacob también, mientras él estuvo allí, es prosperado en medio de difíciles maquinaciones. Fíjense los versículos del capítulo 30, lo que queda del capítulo 30, versículos 25 hasta el 43, salta entonces a contarnos qué es lo que pasa con él y cómo Jacob hizo entonces su fortuna. Esta segunda parte de la historia es una rápida prosperidad de Jacob bajo su tío Labán. Tampoco fue difícil o por simple estratagema de Jacob. En todo tiempo la mano de Dios estuvo ahí. Jacob había estado trabajando por 14 años por sus dos mujeres. Cuando él termina, y esto es lo que pasa aquí en este capítulo 25, aconteció cuando hubo dado a luz, Jacob dijo a Labán: envíame, iré a mi lugar y a mi tierra, dame mis mujeres, mis hijos, por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. En otras palabras, lo que Jacob estaba diciendo: ya pagué, han pasado 14 años, tengo 12 hijos, aquí en esta tribu, en 7 años tuvo 12 hijos, Jacob. Ya estoy aquí, estoy listo para ir, déjame irme. Y Labán entonces responde: halle gracia en tus ojos, quédate, he experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y es importante porque una y otra vez también Labán va a estar reconociendo que Jacob ha sido bendición para él. Quizás parte del cumplimiento de que todas las familias serán benditas en él. Era la promesa que él estaba trayendo desde Abraham, que le fue dada. Pero Labán reconoce que era a través de Jacob que todo había multiplicado. De hecho, cuando ellos tienen este altercado al final de la última parte y él está siendo recriminado, ¿verdad? Miren lo que le dicen en el 31:41. Así he estado 20 años en tu casa, 14 serví por tus hijas, 6 por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviaras ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y trabajo y mis manos y te respondió y te reprendió anoche. Estuvo 6 años Jacob y en 6 años hizo una fortuna increíble. Una fortuna increíble. Él llega a un acuerdo con Labán, le dijo: bueno, ¿tú quieres que yo me quede? Bueno, mi pago van a ser todas las ovejas que nadie quiere. Las rayadas, las abigorradas, aquellas que están manchadas, aquellas que tienen problemas. Y de esta manera entonces
Jacob empieza a prosperar en este tiempo. Él pide todas estas ovejas. Labán accede, lo separa de sus hijos, le da las ovejas de Jacob a sus hijos y lo pone 3 días de distancia y deja a Jacob con sus ovejas porque es el bendito para que él pueda seguir sufriendo. Jacob parece que también basado en algún tipo de supersticiones que habían culturales en Mesopotamia, toma aquellas varas de álamo, le abre, lo pone, pero realmente lo que vemos en todo esto es que la visión cuando Jacob habla con sus esposas para decirle que se vaya, ¿qué es lo que veía Jacob? Que eran las ovejas, que eran rayadas o que eran moteadas o que eran abigarradas las que estaban haciendo reproducir el rebaño. Y ahí le empieza a reproducir. Hermanos, es interesante que cuando él llega al 30-43, cuando se nos termina de narrar esa parte, dice, así prosperó el hombre en gran manera. Tuvo grandes rebaños y siervas y siervos y camellos y asnos en 6 años. Cuando él empieza este peregrinaje, estaba sin 1 kilo y con 12 hijos y 4 mujeres. Y en 6 años, Dios lo prosperó de tremenda manera. Él entiende que la mano de Dios estuvo todo el tiempo con él. Él no estaba solo en Harán. Él no estaba a la merced de que Labán pudiera tener. Más que a eso, dice que Labán le había cambiado el salario ¿cuántas veces? 10 veces. Cuando Labán veía que las rayadas eran las que empezaban a salir, ¿sabes? Las rayadas son, vamos a cambiar, ahora coge tú las moteadas. Y cuando cambió para las moteadas, ¿qué pasaba? Eran las moteadas las que empezaban a salir. Jacob no tenía manera de poder hacer eso. Dios estaba detrás de Jacob bendiciéndole y ayudándole en todo momento, aun cuando tenía un jefe por encima de él que era bastante avaricioso y que no quería que él prosperara. Todo esto en 6 años. Hermanos, Dios seguía protegiendo y bendiciendo a Jacob. Él no estaba solo. Él le había dicho, yo voy a estar contigo, Jacob. Y Dios estuvo con Jacob allí en ese momento. Pero no solamente esto, la parte final de esta historia, capítulo 31 completo, habla acerca de que Dios estuvo aún con Jacob protegiéndolo cuando él decidió o entendió que tenía que regresar a la tierra prometida. Este pasaje dice que Jacob oyó palabra de los hijos, dice en versículo 1, tomado lo que era nuestro padre, ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán, veía que no era para con él como había sido antes. Y también dijo Jehová a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres, de tu parentela, y yo estaré contigo. Le vuelve a repetir la promesa que le había hecho en el capítulo 28. Regresa porque yo voy a estar contigo. Yo he estado contigo aquí todo este tiempo. Yo te he dado la descendencia que te dije que te iba a dar. Yo te he prosperado en este tiempo. Ahora regresa, porque yo voy a estar contigo. Jacob empaca todas las cosas, como vimos allí en la historia. Aprovecha que Labán había ido a trasquilar. Se demoraba en aquel tiempo, no habían aviones, ni camiones, ni nada. Ellos tenían que ir muchos días. Cuando Labán regresa, por eso Jacob pudo avanzar tanto. Ve que había avanzado muchísimo. Pero por supuesto, Jacob iba con todos los rebaños, iba con toda la familia, iba al paso lento. Y Labán le da al alcance. Y cuando llega allí a aquel lugar, cuando está en aquel lugar, lo alcanza, pero Dios le vino en sueño y le advierte que no le hable mal a él. 31 versos 22, ahí a partir del 33 día fue dicho a Labán. Labán tomó sus parientes consigo, dice que lo alcanzó en el monte de Galá. Vino Dios a Labán en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Labán tenía todo en sus manos para poder vengarse de Jacob. De hecho, aún socialmente hubiese sido bien visto, porque fíjense que una de las cosas que Labán le reprocha es, no me dejaste despedir a mis hijas. Y en la ley cultural mesopotámica eso tenía que haberse hecho. Y era la manera de despedirse de los suegros y salir en buena lid. Jacob salió huyendo, literalmente rompiendo, de hecho, reglas que tenían ellos allí en la comunidad. Y aún a pesar de eso, Dios se le aparece a Labán y le dice, guárdate de no hablar descomedidamente. Labán revisa todas las cosas. Él le dijo, yo no te he robado nada, busca todo mi rebaño y el que tú veas
es hurtado el que no sea según los acuerdos que tú y yo hemos hecho. Este es un Jacob también que ha cambiado, ¿verdad? Se acuerda que él acostumbraba a robar las bendiciones, a robar la primogenitura. Ya en este tiempo él podía pararse delante de Labán y había trabajado honestamente en su vida. Y le dice, si encuentras algo es tuyo, y quien tenga los ídolos, pues a esa mátala o mátalo. Pero Dios lo protege, aún haciendo que Labán no descubra los ídolos que Raquel había robado. Y fíjense que esto no tiene sentido para nosotros en nuestros términos, ¿verdad? Cómo Dios va a bendecir a Raquel después de haber robado, y no solamente haber robado, de haber robado unos ídolos. Pero Dios estaba protegiendo a Jacob y la promesa que él había hecho. Hermanos, en esta historia Jacob termina, lo cual es extremadamente curioso, bendiciendo a Labán. Labán al final es el que busca la protección de él. Él sabe que Jacob es ahí y él es el que le pide y le dice, hagamos un trato. Jacob no necesitaba ningún pacto porque Dios lo estaba protegiendo. Ya Jacob tenía uno, pero Labán es el que le dice, vamos a hacer un pacto de no agresión, vamos a hacer un pacto de paz. Terminan haciendo este pacto de paz. Hermanos, Dios había cumplido su promesa cuando le dijo a Jacob, yo estaré contigo. Le había dicho en sueño 20 años atrás, y ahora al huir de Labán, Dios lo había protegido de la muerte. Dios lo protege de cuando se le aparece a Labán y le habla a Labán. Dios lo protege cuando Labán no descubre sus ídolos, y Dios lo protege incluso cuando Labán le pide que haga un pacto con él para no agredirse. Protección total sobre aquel que había sido llamado, repito, a pesar de que no se merecían esa protección. Yo estoy convencido que para este punto ya usted está pensando en la manera en que estas cosas se cumplen en Cristo, ¿verdad? Yo no sé si usted se ha leído el Evangelio de Mateo y quizás la última parte de Mateo. Es interesante cómo comienza el libro de Mateo y cómo termina el libro de Mateo. En el principio de su Evangelio, Mateo declara, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Es la misma manera en que termina el Evangelio de Mateo. En el capítulo 28 al final, acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, pues id a ser discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. La misma promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob es la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros. Por eso nosotros, al igual que Jacob, pudo permanecer, porque la presencia de Dios estuvo con él y había prometido, yo estaré contigo. Por eso la iglesia ha podido sobrevivir a 2000 años del mismo tipo de persecución o más fuerte que la que tenemos hoy en día. Por eso los cristianos hemos podido sobrevivir a lo largo de toda la historia, no por nuestras fuerzas, no porque nosotros aún lo merezcamos, sino porque Dios cumple lo que Él promete y su presencia está en nosotros. Pero no solamente esta idea de que yo estaré con ustedes está ahí. Es la misma idea que le dio a Isaac cuando le dijo que se quedara en la tierra prometida en Génesis 26. A Jacob en la visión de la escalera cuando le dijo que regresara a la tierra prometida, le dijo yo estaré contigo. A Moisés cuando le envió a sacar del pueblo de Egipto, le dijo ve porque yo voy a estar contigo. Al pueblo cuando estaba a punto de conquistar la tierra prometida, ahí en Deuteronomio al final Dios le dice vayan, yo voy a estar con ustedes, no teman. A Josué, cuando era el líder para tomar aquello, él le dijo, vayan y no teman. A Gedeón, cuando Dios lo llamó a librar de la opresión madianita, Dios le dijo, yo voy a estar contigo, ve y lucha. Al pueblo, cuando estaba en medio del desierto, en Isaías, él le dice, yo no te dejaré ni te desampararé, porque yo soy tu Dios que está contigo y te ha acompañado siempre. A nosotros, como una exhortación a no ser avariciosos, sino contentos con lo que tenemos en Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6.
Y el mensaje que Cristo le dio a los discípulos, mientras Él estaba preparándolos a ellos para cuando Él se fuera, en Juan 14, de 15 al 18, fue este: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, si usted se siente solo, si usted siente que no tiene fuerzas, si usted siente que el mundo que le rodea es más fuerte que usted, si usted entiende aún que por sus fallas, sus pecados y sus torpezas durante la vida, Dios lo ha desechado, yo quiero decirle que Dios no hace tales cosas. Él permanece con nosotros, aún en medio de nuestros fallos, de nuestros problemas, de nuestras tribulaciones y de los obstáculos que nosotros tengamos en contra nuestra. Dios no nos abandonará. Y cuando Cristo se fue, cuando Él ascendió al cielo, después allí el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia. Y desde ese día, la morada permanente y constante de Dios con el cristiano la ha acompañado durante 2000 años. Y la seguirá acompañando hasta el día que Jesucristo regrese y nuevamente disfrutaremos de la presencia plena de Dios y admiraremos su gloria. Iglesia, no podemos nosotros seguir caminando el camino que tenemos por delante, confiados en que Dios está con nosotros. No necesitamos más nada. Su presencia es suficiente, es lo que nosotros necesitamos. Su presencia con nosotros significa que nosotros podemos seguir adelante a pesar de los obstáculos que tenemos. Significa que Él obrará, vencerá y nos protegerá de nuestros enemigos. Ni aún tenemos que preocuparnos por ello. Significa que nos va a proteger de toda maquinación perversa de aquellos que están en contra nuestra, y que en medio también de nuestros fallos Él seguirá obrando y cumpliendo su propósito. Glorias sean dadas a Dios. Si no, nunca se hubiesen cumplido sus propósitos, porque nosotros no somos quienes para llevarlos adelante. Significa, mis hermanos, que su bendición y su protección nunca nos van a dejar. Y no existe mejor pasaje en la Biblia al cual ir, y con esto quiero terminar y quiero que todos nos pongamos en pie y terminamos leyendo este pasaje que nos habla acerca de esta bendición y protección de Dios. Es el Salmo 23, no sé si lo ha leído alguna vez. Busquen en sus Biblias el Salmo 23 y quiero que lo leamos todos juntos, porque este salmo recoge de una manera tremenda el mensaje que este pasaje da y la manera en que Dios está con nosotros en cada momento. Comenzamos leyendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Alabado sea nuestro Dios, que está con nosotros. Sigamos caminando confiadamente. Quiero invitarle al grupo de oración que venga aquí ahora, aquí adelante, y vamos a cantar ese himno que cantamos en el intermedio: miraré a nuestro Dios. No mires a nadie más. Pon tu confianza, pon tu fe en Él,
Él está contigo, Él lo ha prometido y Él te va a llevar al cielo a pesar de ti mismo.